Hemos estado aprendiendo sobre este libro lo que es la iglesia y la misión, y esta mañana tenemos la oportunidad de aprender cómo sucede la persecución y qué hacer en ese caso. Leamos juntos. Hablando ellos al pueblo, ¿se acuerdan lo que pasó, verdad? Habían sanado a un cojo y ahora están enfrente de este concilio del religioso. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de ellos, los que habían oído la palabra, creyeron, mira esto, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y decían, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Que es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por este texto tan fundamental para la vida de la iglesia, y a la vez nos hace pensar en nuestra fidelidad a ti y nuestro compromiso a ti. Nada de lo que hemos experimentado es capaz de acercarse a esto. Sin embargo, Señor, este texto nos ayuda esta mañana a recordar el llamado tuyo y por qué sufrimos a veces persecución y sufriremos si algún día lo permites, y cómo debemos responder. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido esta mañana de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por el tiempo que podemos tener como iglesia. Rogamos, Señor, obviamente también que las necesidades que tenemos, hay varias. En este caso, tú sabes, mi esposa está con esta situación, y rogamos que tú puedas darle la restauración que ella necesita. Es valiosa para esta iglesia y valiosa mucho más en mi vida. A la vez también, Señor, te agradecemos por cada hermano y hermana aquí en esta mañana, cada persona aquí presente. Rogamos que cualquier necesidad que no es evidente, podamos mirar, Señor, dónde podemos nosotros ayudar como tu iglesia. Permite que tu Espíritu Santo en esta mañana hable directamente a través de la Escritura y lo que hemos de compartir juntos como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Cuando llega la persecución debido a nuestra fe, es algo que deberíamos esperar como creyentes, ¿verdad? En Juan 5:20 el Señor fue muy claro y dijo esto. Mire lo que dijo. Porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas. Perdón, eso no es Juan 5:20. Pero dice, no lo voy a buscar ahorita, pero en Juan 5:20 nos dice que el Señor dijo, si
que en este mundo tenemos que esperar persecución. Podemos esperar persecución. Si yo les pediría esta mañana, ¿cuántos de ustedes han sufrido persecución por el Señor? La mayoría de ustedes dirían no. Segunda de Timoteo 3:12 también dice Pablo, todo el que quiere vivir, mire, piadosamente sufrirá persecución. De alguna forma u otra va a experimentar persecución. Desde el comienzo de la iglesia ha sufrido persecución. Comienza aquí en este texto, pero ha seguido a través de la historia. Hay un libro que me encanta, que usted puede leer también. Se llama El libro de mártires de Fox, que está en inglés, obviamente traducido también al español, y documenta las brutalidades que la iglesia ha experimentado a través de su historia. Por ejemplo, mire, le digo, han habido 70 millones de mártires desde el tiempo de Cristo. Eso quiere decir que hay 100,000 mártires por año, o ha habido. Un total de 11 cristianos por hora. ¿Qué le parece? Eso es bastante, ¿verdad? De esto, la mitad o 45 millones fueron a muerte en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Muchos de ellos fueron víctimas del comunismo, del socialismo nacional que hemos escuchado nosotros en alguna ocasión. Más cristianos fueron matados por su fe en el siglo XX que en todos los siglos anteriores. Pensamos decir, el comienzo de la iglesia fue peor. No, en el siglo XX hubieron más muertos, más mártires por la fe que en todo el tiempo de la historia. El hecho de que nosotros vivimos en América no quiere decir que nunca vamos a experimentar persecución. Puede suceder, puede llegar y debemos estar al tanto de que no estamos exentos. Como creyentes, todos los creyentes estamos expuestos a la persecución. Si usted dice, bueno, pastor, ¿todavía sigue pasando esto en el mundo? Sí. Cada año Puertas Abiertas saca un documento de los lugares donde hay más persecución. Y por lo menos saca una lista de 30, ¿verdad? Mire, le digo por lo menos que hay 15 de ellos en los cuales donde no existe la libertad religiosa. Y algunos de esos países usted quizás los ha escuchado. Les doy algunos ejemplos. Corea del Norte. Hay una población de 25 millones. Solamente hay 300,000 cristianos. Cualquier persona descubierta que está participando con los creyentes, surge el riesgo de ser arrestado, de ser detenido en cualquier momento de manera arbitraria, de desaparecer y de ser torturado y llevado a campamentos de trabajo. Han habido aproximadamente 50,000 a 70,000 cristianos prisioneros en campamentos de labor. ¿Sí ve eso? En Siria, ¿sabes qué es Siria? Medio Oriente. La raíz de la persecución en Siria es el Islam. Obviamente el que no cree en Islam corre el riesgo de ser perseguido. Ha habido una guerra civil aproximadamente por 4 años. Aproximadamente muchas de esas personas, más de 4.1 millones de personas han sido desplazadas de sus lugares, muchos de ellos que realmente quieren conocer al Señor, pero no pueden. En Irak, 35.7 millones, entre ellos, esos, en junio de 2014, una versión muy estricta de la ley islámica fue implementada en el área que controlaban los militantes del Estado Islámico. Miles de personas han salido de eso, los creyentes han huido de Irak. Eso está sucediendo aún hoy día. Son 3 ejemplos solamente para decirle que la iglesia sufre persecución aún hoy día. Hay muchos otros lugares, aproximadamente más de 30 países, algunos son hasta 50, no sé exactamente la lista. Y en este pasaje encontramos el comienzo de la persecución en la iglesia. Hay un ciclo que podemos mirar en este texto que surge en la persecución y lo vamos a ver esta mañana. Ese ciclo, y nosotros podemos aprender de ese ciclo, a mirar cómo responder ante la persecución que puede llegar. Pero a la vez también, creo yo, al terminar este servicio podemos pensar en cada día orar por estas naciones que sufren persecución. Hay muchas maneras de hacerlo. Usted puede mirarlo en una aplicación. Si usted quiere más información, se la puedo dar. Cada día usted puede orar por nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo por la causa de Cristo. Nosotros decimos, la vida cristiana es difícil, ¿verdad? Decimos nosotros. Pero la verdad, la vida cristiana no es tan difícil para nosotros. Estas cositas que han pasado esta semana, me digo, Satanás está atacando, ¿cierto? Y sin duda, uno dice, sí, mire qué cómico, te comillas. Pasa eso con mi esposa, ¿verdad?
Mi aire acondicionado se arruinó esta mañana o ayer, ¿verdad? Mi carro se le está desinflando una llanta y uno dice, ay, bueno, ¿qué estará pasando, verdad? Uno dice, ay, es que estoy viviendo piadosamente y quizás, sí, mire, todo eso es parte de la vida, es parte también como creyente, vamos a experimentar lo demás, pero honestamente, no se sienta muy mal conmigo y dice, pobrecito pastor, está sufriendo persecución. No es así. Pero ve cómo nosotros pensamos que eso es difícil. Eso no es difícil, eso es parte de la vida, vamos a tener que aprender a sufrir, a pasar. Si usted como cristiano no está experimentando algo del sufrimiento, lo que es vivir en este mundo, pues usted es muy especial, porque a todo el mundo nos va a pasar eso, ¿cierto? Pero lo que tenemos que entender es que nuestro llamado es superior a eso y estamos confiados en el Señor. Y recordaba las palabras de Pablo que dice, ya sea que vivamos, ¿qué dice él? O que muramos, somos del Señor. Eso es lo mayor que podemos decir, es no importa, que lo que se me acabó esto, perdí esto, está bien. Estamos en las manos de Dios, estamos confiados en Él. Pero miremos lo que dice la Escritura, lo que pasó a la primera iglesia. Primero, miramos que hay una intolerancia, así comienza la persecución. Y esto viene de los líderes religiosos que disturbaron porque estaban enseñando sobre la resurrección. Versículos 1 y 2. Miren lo que dice, versículo 1, que ellos interrumpieron a los apóstoles. Vinieron, tan pronto escucharon esto, vinieron e interrumpieron a ellos. Y miren lo que dice, sacerdotes, esos eran los sacerdotes los que presentaban sacrificios, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que ellos realmente es un grupo élite que tenía bastante control político dentro de ese círculo de religiosos, y no creían en la resurrección, y por eso es muy importante que ellos se acercan ahí. Mire el versículo 2, que no solamente interrumpieron, pero se ofendieron por la enseñanza de la resurrección. Bueno, es obvio, como les acabo de decir, que los saduceos no creen en la resurrección. Y aquí está un grupo de personas, o dos apóstoles, pero aquí están estas personas que están enseñando sobre la resurrección de Jesús. Y ellos dicen, vamos a tener que ir y a ver qué es esto lo que está pasando. Llegan ellos, disturban eso y empiezan en este proceso de intimidar a ellos para que no sigan hablando de Jesucristo. Y sabe, donde quiera que el evangelio se predique hoy día, y eso es lo que está sucediendo en el mundo, donde se predique el evangelio del Cristo va a haber oposición. Si usted comienza a hacerlo, igualmente va a haber oposición. El mensaje de la cruz, que Cristo murió y resucitó, es problemático donde quiera que va. La gente va a responder y muchas veces va a responder con una intolerancia. Es lo que sucede. Miramos intolerancia. En segundo lugar, comienza la persecución. Los líderes religiosos tomaron acción en contra de Pedro y Juan. Usted dice, bueno, ¿qué es persecución? ¿Qué quiere decir eso? Le doy una definición que aparece en un lugar donde hablan sobre esto. Se llama Global War on Christians. Y él da una definición de lo que es persecución. Dice, cualquier acción injusta de nivel leve o intensa hostilidad dirigida a los cristianos a diferentes niveles de compromiso que resulta en varios niveles de daño en la religión, es decir, la identificación de sus víctimas. ¿Qué quiere decir eso? La hostilidad hacia el creyente varía dependiendo del lugar. Esa hostilidad tiene que ver mucho con el nivel de compromiso que tiene con el Señor o con lo que cree, y va a venir persecución en diferentes niveles. Así es que cuando hablamos de persecución no quiere decir que siempre va a ser algo intenso. Hay diferentes niveles. En este caso, el comienzo aquí no es tan intenso, pero hay más que miraremos más adelante en este libro. ¿Qué sucede? Bueno, la persecución se manifiesta en varias maneras. Primero, miramos lo que sucede en el versículo 3 y 4. Les metieron a la cárcel. Hostilidad primero, persecución. Lo primero que hacen muy a menudo es que toman a las personas y meten a la cárcel. Y les echaron la mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque legalmente no podían interrogarles en ese momento. Tenían que meterlos en la cárcel por ese tiempo. Y mire lo que es muy interesante, que en medio de esa narración que nos dice Lucas, que lo metieron a la cárcel, nos da lo que sucedió después que Pedro predicó. ¿Qué dice? Mira el versículo 3 y 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 personas creyeron el mensaje de Pedro. Y ahora ellos están en la cárcel y están esperando qué va a suceder, pero nos recuerda Lucas que el evangelio ha producido fruto. Es muy diferente a los perseguidores. Los perseguidores no están interesados en eso, pero Dios nos quiere mostrar aquí
que Dios lleva a cabo su iglesia, el Señor usa su evangelio para traer a otros a Él, sin importar lo que el hombre hace. ¿Sabe? El temor de la religión muchas veces es que si dejamos que este grupo crezca, ¿qué va a suceder? Perdemos nosotros a esa gente. Y eso no cae bien a estos líderes tampoco. Y van a tratar de pararnos, tratan ahí de pararlos. ¿Qué lo hacen? Los meten en la cárcel. Segundo, vea versículos 5 a 7, los interrogan. Al día siguiente se reunieron. Mire quiénes son los líderes de Jerusalén, los ancianos, los escribas, sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Un total de 71 personas. Están reunidos ahí, un semicírculo. Ahora imagínense, ahí está Pedro, ahí está Juan, enfrente de estos 72 personas que ahora van a interrogarle. ¿Cómo se sentiría usted? No muy confiado, ¿cierto? Pero ese es el proceso de la persecución. Hay esa intolerancia, cárcel y ahora es un juicio. Vamos a ver por qué están haciendo, vamos a interrogarles. Versículo 7, miren el asunto principal para ellos es esto. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿qué preguntan? ¿Con qué potestad? ¿Con qué poder? ¿En qué nombre veis esto? Habéis hecho vosotros. Ese semicírculo ahí, los líderes religiosos están cuestionando. Lo primero que ellos están preguntando es, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? Les dio la autoridad para hacer esto. ¿No le parece eso un poquito ilógico? No es, ¿quién hizo esto? ¿Por qué sanaron a esto? ¿Cómo sanaron a esta persona? No es eso. ¿Con qué poder hicieron esto? Parte de esto es que habían visto, obviamente en ese tiempo se creía mucho en los poderes sobrenaturales y parte sí es, quieren saber, ¿ok? Ustedes supuestamente sanaron, díganos, ¿con qué poder están haciendo esto? ¿Qué pueden hacer? Pero por otro lado está la idea también de, hey, ustedes no tienen ese poder, ustedes no pueden hacer eso. ¿Se acuerdan con el Señor Jesús? ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedía a menudo cuando Él enseñaba y sanaba? Los líderes religiosos andaban ahí, es interesante, andaban ahí tras de Él, tras de Él, tras de Él, tras de Él. Y siempre cuando sanaba a alguien, ¿con qué autoridad haces eso en día sábado? ¿Que no sabes que no se puede sanar en día sábado? Es lo más ridículo que usted puede escuchar. Porque un líder religioso, ¿cómo va a cuestionar el hecho de sanar a una persona? Y me encanta que el Señor siempre decía, ustedes no entienden, ¿verdad? No entienden lo que está pasando, que ustedes valoran más la ley, el poder, más que qué. Poder sanar, salvar, restaurar. Y mira, estos líderes están preguntando, ¿quién les dio poder? Bueno, si hay algún momento para Pedro arreglar las cosas ahí para que no hagan nada más, sería ahí el momento. Pero no hace Pedro eso. Mire el versículo 8, ¿qué dice? Entonces Pedro, ahí viene la defensa de Pedro y Juan, y mire su actitud, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Es muy diferente eso, ¿cierto? Pedro no dice, Pedro como apóstol que tenía el poder del Señor, la autoridad de Cristo, no, dice que lleno del Espíritu Santo, en control del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, sabemos que las cosas van a ir bien, ¿cierto? En el sentido nuestro, ¿verdad? En el sentido de los hombres puede que respondan o no, pero mire, lleno del Espíritu Santo. El Señor les había dicho a ellos que llegaría ese momento en que iban a estar enfrente de personas que les iban a cuestionar y hacer. Y el Señor les dijo, no se preocupen, no planeen ese evento, ¿qué van a decir? Porque ¿qué dijo el Señor? En ese momento dice que el Espíritu les va a dar las palabras que deben decir. Esto es lo que está sucediendo en este momento. El Espíritu Santo está diciéndole a Pedro, eso es lo que debes decir. Y miren lo que dice Pedro. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9 y 10 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, está reconociendo, sí, está preguntándonos acerca de lo bueno que hicimos con este hombre y cómo él fue sanado. Mire, Pedro les va a contestar claramente por qué. Sea notorio, le está hablando muy directamente, queremos darle a conocer a ustedes
a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. ¿Qué dice? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es por ese nombre. Dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La pregunta que ellos hacen, ¿cómo sucedió esta sanidad? Pedro dice, sí, fue a través de Jesús de Nazaret, que ustedes ya saben quién es por su mano que ha sido sanado. Muy importante eso, ¿cierto? Es el mismo Jesús de Nazaret que ellos conocieron y que ellos habían entregado para ser muertos. Va a llegar ahí, pero quiero que vea eso. Pedro no se jacta en ninguna manera, en capacidad, nada. Está hablando directamente diciéndole, el Señor Jesús de Nazaret ha hecho esto. Y mire, ahora va el mensaje. No solamente le dice es la autoridad el que sana y salva, pero el mensaje es muy importante, el mensaje que va a declarar. Y este es el mensaje que cada creyente cuando está sufriendo esa persecución va a compartir con aquellos que le persiguen. Con el valor del Espíritu Santo les va a decir directamente y compartir el Evangelio, como Jesucristo es el Mesías, es el Salvador. Y ese es el mensaje que Él va a compartir, ese es el mensaje que Él predica. Mire lo que dice, versículo 10. A quien vosotros, ¿qué? Directo, Pedro, ustedes crucificaron. Dios resucitó entre los muertos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está usando imágenes del Antiguo Testamento, Salmo 117, 22, una palabra figurada. Porque en ese entonces, yo no sé mucho de arquitectura, pero cuando construían algo tenían una piedra que era la piedra principal. Cuando fuimos a Israel, precisamente miramos varias piedras, algunas son bonitas, tienen un diseño, y esa piedra es la base para todo el edificio, y de ahí todo se arranca, todo el peso, todo el diseño. Y él dice, mire lo que pasó, dice, el Jesucristo, Jesús de Nazaret, es esa piedra que ustedes miraron, dijeron, esta no sirve, no es la piedra. Ustedes hicieron esto, la rechazaron, pero esa era la piedra que Dios había escogido. Cometieron un grave error, ¿cierto? Eso es fuerte, está diciendo, ustedes cometieron un error. Y el hecho es que ustedes tomaron esa piedra que Dios escogió y ustedes decidieron hacerla a un lado. Le menospreciaron. Y Él está diciendo, pero Él es el Mesías, Él es el Salvador. Dice, Él ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra ahora es la piedra que da todo. Es el Mesías prometido, es el que está fundando esta iglesia. Y también está diciendo en cierta forma a ellos, ustedes no son parte de esto. Ustedes no han entendido que esa piedra es la base y ahora ustedes no son parte de lo que Dios está haciendo hoy día, que es formando su iglesia. Mira ahora, Pedro va a ser más claro todavía. Versículo 12. En ningún otro hay salvación. El único que salva es esa piedra. Y eso es muy importante en el contexto judío, cuando ellos creían en el Mesías. Usted sabe eso, ¿verdad? Hoy día los judíos creen en el Mesías, están esperando al Mesías, aún actualmente. Ellos están esperándolo cuando venga, reina. Pero ya vino. Y Pedro está diciendo, ya vino, esa es la piedra, Él resucitó, Dios lo levantó, Él es aprobado, es Cristo, es el Mesías, el Salvador. Dice, y solamente en Él hay salvación. La salvación que los judíos están esperando solamente se encuentra, dice, en Jesús. Y mire, es muy particular, dice, no hay otro nombre bajo el cielo, en el nivel nuestro, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablándole al pueblo judío, eso es una aserción muy exclusiva, lo que llama exclusivista. ¿Entiende eso? Cuando usted dice Cristo es el único camino hacia la salvación, usted está diciendo que no hay nadie más. Es exclusivista el cristianismo. Y si no cree eso, no puede ser salvo. Ese es el que Dios ha enviado para salvar. Y eso está diciéndole Pedro a ellos. Solamente en Cristo hay salvación. Otra vez, vea el contexto. ¿Están donde? En medio de estos 72 hombres que están cuestionándole por qué enseñan, predican la resurrección entre los muertos, por qué han sanado a este hombre. Y la respuesta de Pedro y Juan es, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Ustedes le rechazaron
y nadie les puede salvar, solamente a Él. ¿Qué espera que va a suceder? Con líderes religiosos no es muy fácil eso, ¿verdad? No va a esperar algo positivo. Obviamente vamos a mirar más adelante que hay mucho más que sucede, que nos va a ayudar como iglesia a entender que el cristianismo tiene respuesta también, pero también va a pasar por momentos de crisis, pero el Señor va a seguir fundando su iglesia. Si algo podemos aprender aquí de Pedro es esto: cuando seamos perseguidos por nuestra fe, no debemos de nosotros acobardarnos. Es ahí donde debemos de depender del Espíritu Santo para hablar la verdad de Él, hablar con la autoridad de Cristo y presentar el Evangelio claramente. Otra vez, es muy fácil decirles a ustedes, háganlo, pero una cosa es estar en un tiempo de persecución y decir, háganlo, ¿cierto? Pero la realidad, eso es lo que enseña la Escritura y eso es lo que nos manda a hacer, lo que podemos mirar en el ejemplo de Pedro. No van a recibir todo el mundo el Evangelio, no lo van a creer. Pedro les acaba de presentar el Evangelio, adivine qué, ninguno de estos 72 personas creyeron en Cristo. 5,000 personas creyeron antes, 3,000 también han creído, pero estos hombres no van a responder al Evangelio, no van a creer. ¿Qué sucede entonces? Los líderes tienen que hacer algo. ¿Escucharon este mensaje? Pedro está diciendo no. Versículos 13 al 18, viene la intimidación. Ahora hay que intimidarles para que ellos no hablen más. Versículo 13 nos dice que, mire, viendo el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, y dice que eran hombres, no quiere decir que no sabían leer ni escribir, sino que no eran formalmente estudiados. Recuerden, en ese tiempo los líderes religiosos tenían un programa de educación muy serio, y Pedro y Juan no entraron en él. Tuvieron como maestro al Señor. ¿Qué le parece? Y ellos dicen, estas personas no eran del vulgo, pero notaron algo. ¿Qué notaron? Reconocieron que habían estado con Jesús. Eso es importante. Estos hombres que no eran educados formalmente, pero mire, estos líderes religiosos pudieron ver que habían estado con Jesús, que habían sido tomados como discípulos y ahora están transformados por Él y ahora Él fue el que les dio la autoridad de hablar. Quiero decirle esto, usted no puede que no sea la persona más educada, que tenga estudios teológicos, pero eso no quiere decir que Dios no puede usarle. Dios puede usarle a usted para hablar la verdad de Dios, así como lo hizo con ellos. Y mira, lo que me llama mucho la atención de este texto es, les reconocían que había estado con Jesús. Eso tiene como una forma también, quizás aplicación un poquito diferente, es ¿cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Nos conoce la gente por religiosos? ¿Nos conoce la gente porque, usted, imagínese en su mente, o cuando nos ven dicen, este algo tiene que es diferente? A veces no lo pueden articular, en este caso sabían, habían estado con Jesús, pero quizás en su vida es, no sé, vemos a este algo diferente, habla diferente, se comporta diferente, no trata a la gente igual, ¿sí? Esa es la idea aquí. Reconocieron eso. Eso es innegable. Cuando seguimos a Jesús tenemos, esta mañana en la clase que estamos hablando en inglés, eso es lo que hablábamos, diciendo, mire, muchas veces el problema que nosotros tenemos como creyentes es que no mostramos cómo debemos de ser hijos de Dios, ¿cierto? El hijo de Dios tiene que mostrar como su padre las cualidades de su padre, pero lo que hacemos nosotros es lo opuesto, decimos que nuestro padre, pero vivimos diferente. Entonces, pero mire, aquí lo que sucede, le reconocen que habían estado con Jesús. Versículo 14, también dice que innegablemente ellos no podían pasar por alto que este hombre estaba sano. La evidencia era clara. Y sin embargo, con estas dos cosas tan evidentes, ¿qué hacen ellos? Versículo 15 y 18, les amenazaron. Les ordenaron que saliesen, no, tenían que tener para hacerlo más de, ¿cómo se dice? No sé, como más intenso, ahora salgan. Vamos a deliberar ahora y hablar sobre ustedes. Y dicen ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La evidencia es clara, pero no pueden hacer mucho. ¿Qué hacen ellos? Bueno,
Lo que hacen cuando persiguen a los creyentes, lo siguen haciendo hoy día. Esto es lo que hacen. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. Mire lo que dice. No hablen más a ninguna persona sobre este nombre. No queremos ni mencionar el nombre de Jesús de Nazaret. Llamándolos. ¿Puede imaginar esta escena? Llamándolos. Les intimidaron que en ninguna forma, manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Pedro y Juan? ¿Qué hace el creyente en medio de esa situación? ¿Tiene alguna idea? Sí, ¿verdad? Y si ya es creyente por algún tiempo lo sabe. Lo que están diciendo estos hombres es: queremos controlar ese número de personas que están convirtiéndose en seguidores de Jesús. No queremos perder nuestra gente. Es muy obvio, eso es lo que pasa en la religión hoy día. Los lugares religiosos es lo que está pasando. El temor es, esto se va a multiplicar, perderemos a esta gente. Es una estrategia muy común y vieja. Las personas usan poder para controlar y hacer callar a los que hablan la verdad. El control por fuerza y amenaza es lo que se lleva a cabo. Y ¿sabe? Esa es la estrategia satánica. Si algo va a hacer Satanás es eso. Trata de intimidar, usa el poder de los líderes religiosos para llevar a cabo la intimidación, para tratar de parar lo que Dios está haciendo. Pero la realidad es que eso no funciona. Ni ha funcionado en la historia de la iglesia, ni funcionará en el resto del tiempo de la iglesia. Usted dice, Pedro quizás debe quedarse callado en este momento, ¿verdad? Pedro quizás debe decir, ok, gracias, nos vemos. Mira lo que hace Pedro. Aquí llegamos al quinto paso, es cuando llegamos a ese punto que nos dice, no puedes hacer esto, cállate de hablar y predicar a Cristo. Aquí es cuando viene la obediencia a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, evalúen si esto es justo delante de Dios. Obedecer ¿a quién? Yo lo había escrito a obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mire, es muy claro, no dice hombre. ¿Obedecer qué? A ustedes. Esa aseveración es fuerte. Lo que está diciendo es, ustedes están en contra de Dios. No lo dijeron así, pero lo dijo mejor, lleno del Espíritu Santo. Juzguen ustedes, evalúen. ¿Ustedes siguen a Dios? Evalúen si es justo, si ustedes creen en el Dios de Israel. ¿Es justo que les obedezcamos a ustedes? Obedezcamos a Dios. Porque el que está guiándoles a ellos es Dios. El que en ellos creen es Dios. El que afirmó a Cristo como el Mesías es Dios. El que resucitó a Cristo entre los muertos es Dios. Entonces dice, juzguen. ¿A quién tenemos que obedecer? Claro la respuesta. Obedecen antes a Dios que a los hombres. Esto aplica también a nosotros hoy día. Ese es un principio muy básico en la vida cristiana. Es en cualquier situación, obviamente tiene contextos, pero en cualquier situación donde se nos pida no hablar más del Señor, otra vez tiene que evaluar el contexto, ¿verdad? Decidimos amar a Dios antes que obedecer al hombre. Es fundamental. Cuando alguien nos manda a desobedecer a Dios, no lo hacemos, ¿cierto? No puedo hacerlo. Necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitas mentir porque si no, no vas a poder. No puedo, lo siento. Antes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesitas tú trabajar menos. Tú quítale un poco de horas ahí. No importa, está bien, trabajaste. No. Yo obedezco a Dios antes que a los hombres. ¿Sí entiende el principio? Es muy válido hoy día. Es importante hoy día. En nuestro contexto también. Ellos dicen, estamos obligados, entre comillas, a obedecer a Dios antes que a ellos. Y mire, y además dice Pedro, versículo 20, porque no podemos dejar de decir, mire eso, no podemos dejar de decir. ¿Sí ve eso? Eso no es como están entendiendo que ese es su llamado, su misión, y dicen, no podemos dejar de decir esto.
Esto que qué, hemos visto y oído. Eso es muy importante para nosotros, ¿cierto? Nosotros también somos esos testigos de Cristo. No podemos parar de dejar de decir, con mucha más razón con el hecho sabiendo de que ninguno de nosotros está siendo perseguido. No puedo decir, bueno, hermano, lo siento, hoy no puedo ir a la iglesia porque después se quedó en casa y siento, es un día bastante largo, pero ¿sabe qué? Que los demás que lo hagan. No, primero es Él, ¿cierto? Y si el enemigo está envuelto en ese proceso, tenemos que obedecer a Dios también. Dios es el que nos va a ayudar a salir de eso y seguir adelante y seguir proclamando la verdad. Te dice, yo no tengo tiempo para eso. Sí, usted tiene tiempo, hágalo. No pare de hablar lo que ha visto y de lo que es testigo. Siga hablando, siga compartiendo. Mire versículos 21 y 22, viene el fruto. La persecución no impide la obra de Dios. Versículo 21, mire el fruto. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles en esta ocasión, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, dando por lo que se había hecho. Los líderes fueron restringidos en este momento. ¿Por qué? Porque miraron la gloria de Dios. Y la vieron sobre todo en el pueblo. Y eso no es como algo lógico, ¿verdad? Si nosotros peleamos, están viendo la gloria de Dios, pero la motivación no es la gloria de Dios, es el pueblo está diciendo la gloria de Dios. Nosotros no queremos ir contra el pueblo. Usted sabe, los líderes no van a ir en contra del pueblo, jamás. A menos que puedan controlarlo. Tertuliano dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y eso es aún hoy día. La iglesia va a dar fruto aún cuando hay creyentes que dan su vida. Versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este hombre era mayor de edad, 40 años. La evidencia es irrefutable. Pero esto no quiere decir que ellos aceptan la verdad. ¿Cómo le hacemos frente nosotros a la persecución hoy día? Le doy algunos pasos. Mateo 5:44, el Señor dijo esto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Número 1, es muy claro, el Señor dice que tenemos que hacer ¿qué? Orar. Ore por los que los persiguen. Eso es duro, eso es orar por los que nos persiguen y queremos que Dios los mate, ¿no? Señor, cábalo. No, ore por ellos. Segundo, haga el bien a los que le persiguen. Eso es difícil, pero eso es la vida de la iglesia, depende de esa obediencia. 3, encomiende a los que le persiguen a la justicia divina de Dios. Jamás la justicia nuestra llevará a cabo la justicia divina de Dios. Número 4, es obvio que tenemos que seguir manteniéndonos fieles para ser testigos de Cristo. La mayoría de nosotros no vamos a experimentar lo que vemos en este texto, no va a ser metido a la cárcel, no va a ser perseguido de esta manera, generalmente. Pero si usted está sufriendo en cualquier nivel de persecución que usted pueda pensar que está siendo alguien hostil con usted, puede llevar estas verdades y afirmarlas. Y mire, termino compartiendo el ejemplo de uno de los padres de la iglesia, llamado Policarpo, y voy a sintetizar la historia. Usted se la voy a poner en línea para que usted la lea. Pero Policarpo se cree que fue discípulo de Juan, que escribió el libro de San Juan y Apocalipsis. Había sido creyente por muchos años, ya estaba de edad avanzada, en sus 90. Bueno, él fue arrestado por su fe. Empezaron a sufrir la persecución. Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado de muerte, tuvo un sueño. Ahora, usted tómelo como quiera, pero es lo que dice. Mientras oraba, tuvo una visión del cual vio una almohada en que se reclinaba, encenderse y de repente consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir martirio por fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron los que le iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron de esconderle. Sin embargo, lo descubrieron con la ayuda de 2 jóvenes que habían azotado. Les revelaron dónde había estado él. Fácilmente Policarpo hubiera podido escapar,
pero no quiso. Él dijo esto: sea hecha la voluntad de Dios. Bajó la escalera para recibir a sus perseguidores, los saludó amigablemente y los que no la habían conocido antes dijeron, cuando le vieron, dijeron: ¿por qué hicimos tanto alboroto para aprender a este anciano tan manso? Inmediatamente Policarpo mandó que prepararan comida para ellos, les rogó que comiesen bien y también les pidió una hora de soledad. Y le fue concedido. Durante ese tiempo de oración, revisó su vida entera y luego encomendó la congregación en manos del Señor, siendo él un pastor de la iglesia. Terminó la oración, lo montaron en un asno, llevaron a la ciudad. Fue el domingo, día de la gran fiesta. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro con los alguaciles y a Policarpo. Lo hicieron desmontar, le acomodaron en un carro de caballos y le empezaron a persuadir que negara a Cristo. Le decían esto: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvarte la vida? Policarpo no les contestaba nada. Pero puesto que insistían constantemente, al fin le dice: nunca voy a cumplir lo que ustedes me piden y aconsejan. Cuando vieron la firmeza de su fe, comenzaron a golpearlo y arrojarlo del carro. Y al caer el anciano se lastimó gravemente la pierna, pero levantándose él mismo, se entregó otra vez en manos de los alguaciles y siguió caminando a sus muertos sin ninguna queja, con su pierna lastimada. Luego de entrar al anfiteatro, donde le iban a ejecutar, una voz del cielo, otra vez, usted puede tomarlo, pero eso es lo que dice la historia. Habló a Policarpo diciendo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde venía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de toda la bulla, la mayoría de la gente no escuchó esto. Pero este acontecimiento animó a Policarpo y a los demás. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada y negase a Cristo de una vez, por medio de un juramento en el nombre del emperador. Mire lo que Policarpo contestó: he servido a mi Señor durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador le amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaba firme en su testimonio. Tengo listo a las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno. Me encanta esto, fácil decirlo, pero vea: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de esa averiguación, demandando su muerte, Policarpo fue entregado para ser quemado. Inmediatamente se juntaron un montón de leña y pusieron para poner a Policarpo ahí. Empezó Policarpo a quitarse la ropa, los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera. Mas Policarpo les dijo: dejen. El que me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego me fortalecerá también, dice, para permanecer quieto en la misma, aunque no me clavaran las manos y los pies. Entonces acordaron no clavarle en la madera, solo le ataron las manos detrás con él, con una soga. Preparado en esta manera para el sacrificio y puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre del bendito Hijo amado,
nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires, digno de compartir de la copa de sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano, y ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre, y glorifico tu santo nombre, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Dicho esto, al amén, los verdugos le prendieron fuego a la leña sobre la cual había puesto Policarpo. Mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con su asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto, ordenaron al verdugo herirle con espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego, por otra razón, salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos acerca del año 1068 después de Cristo. Oremos, Señor, gracias te damos en esta mañana por testigos fieles como Policarpo y tantos creyentes aún hoy día, que algunos no conocemos sus historias, pero sabemos que han sido fieles hasta la muerte y tú les has otorgado la corona de la vida. Gracias que podemos en esta mañana reflexionar sobre cómo la persecución tratará de callarnos como creyentes, como tu iglesia. Sabemos que por lo menos en los Estados Unidos hay cierta seguridad, pero yo pido que en esta mañana nos hagas ver más que eso, más que el hecho de que no tenemos sufrimiento o persecuciones, el hecho de que debemos ser fieles a ti. Sé fiel hasta la muerte, dice tú, y te daré la corona de la vida. Y esa fidelidad debe demostrarse con nuestra vida, compartiendo con aquellos que no te conocen el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo, que Él es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y en esta mañana, si hay alguien que no ha dado ese paso de fe, queremos que tú obres y le traigas a ti. Y a los demás que te conocemos, ayúdanos a entender que el ser creyente implica estar listos para dar testimonio de ti en las buenas situaciones, en las malas situaciones, y hacerte fiel, pase lo que pase. En nombre de Cristo.